buenos días a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este programa llamado Escuela del Discipulado, Shabbat Shalom. Hoy esto se celebra el Shabbat, el cual es el día de reposo. Y bueno, pues antes de empezar con el tema de hoy, que precisamente es eso, es el Shabbat, quisiera introducirlos al programa, invitarlos. Hermana Elizabeth. Gracias, Gus. Pues este día de reposo, hablaremos un poco del día de reposo, lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de Él y de qué manera quiere que nosotros lo celebremos o lo conmemoremos. Así es. ¿Y hermana Susana? Hola, gracias, buenos días. Y pues hoy va a ser un día muy interesante. Como dices, vamos a hablar del séptimo día, que es el reposo. Y voy a empezar, si les parece, hablando de la porción de la semana, que es de la Parashá, la porción que abarca Éxodo, capítulo 35 hasta el capítulo 38 en el verso 20, Primera de Reyes del 7, capítulo 7 del verso 13 al 26 y del verso 40 al 50 y Romanos 11 del verso 25 al 36 y Primera de Corintios 3 en todo su capítulo. Esa es la porción de la Parashá y vamos a hablar sobre el significado del Shabbat, ¿te parece? Sí, una pregunta para empezar. ¿Por qué se dice Shabbat? ¿Qué significa para nosotros el Shabbat? El Shabbat es una palabra hebrea, ¿sí? Que su significado es reposo, es el día del reposo, ¿sí? El de descanso, y se instituyó por medio de Yahweh. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, exactamente, ¿verdad? Retomando un poquito la historia, el Señor en el principio, Él creó los cielos y la tierra. Tuvo un cierto orden al crear todo lo que estamos percibiendo hoy en día. 6 días le tomó crear los cielos y la tierra y el séptimo reposó. Entonces, ese es un mandato que viene desde lo alto. Nosotros debemos obedecer a guardar reposo, es descanso. Nosotros tres estamos familiarizados muchísimo en el ámbito laboral, por ejemplo, que nosotros trabajamos 6 días y descansamos 1. O para otras personas descansan 2. Pero aquí el asunto es que es un solo día, es una menor parte en comparación de los días que trabajamos normalmente. Entonces nosotros inconscientemente, o tal vez no nos hemos preguntado por qué en el trabajo o por qué en cualquier tipo de proyecto que tengamos o cuando nos esforzamos debemos de descansar. Entonces el Shabbat sí guarda un significado muy profundo. Sí, mira, voy a deletrear la palabra Shabbat para que sepan el significado de acuerdo a las sílabas que tiene la palabra. Es la S, la H, la A, la B alta y la T, y la A y la T. La palabra Shim, que es la SH, es comer o consumir. La palabra Bet es casa o adentro. Y la palabra Tab, que es la T, es marca, señal o pacto. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nosotros comemos la Torah, ¿sí? En nuestra casa. ¿Cuál sería nuestra casa? Nuestra casa... Estamos comiendo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, sí. En el pasaje dice que nosotros somos como templo de Dios. Tenemos que guardar nuestro cuerpo mediante las buenas obras que tenemos que hacer para que el Señor pueda habitar en nosotros. Así es. Entonces, comemos la Torah en nuestra casa y hacemos un pacto con Dios. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir Shabbat. Es un reposo donde nosotros le dedicamos ese día al Señor, comiendo su palabra, ¿sí? Alimentando nuestro cuerpo, nuestra alma, ¿sí? Y hacemos el pacto con el Señor. ¿Cuál es ese pacto? Que lo estamos cumpliendo, porque es un mandamiento, Él lo instituyó. Así es. Como tal. Lo mismo que cuando Moisés le fue dado las tablas de los 10 mandamientos, tenemos 10 mandamientos por cumplir. Uno de ellos, que es el cuarto, es el de guardar el reposo. Ahora, el reposo también
tiene un significado muy profundo en el sentido de que había un origen de todo, había un origen del por qué se guardaba el día de reposo. Tiene una pequeña historia de esto. En Éxodo, me parece, o en Levíticos, hablaba de que adoraron, creo que fue en Éxodo, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y pasaron largos años en el desierto, Moisés los estaba guiando. La tribu de Leví fue la única tribu que no se levantó para adorar a un dios pagano, que era en este caso un becerro de oro. Tiene su historia, es muy bonita esa historia, porque solamente ellos delante de Dios no se inclinaron ante a ese becerro de oro. Pero ¿por qué levantaron un becerro de oro? Incluso el mismo sacerdote Aarón fue quien levantó ese becerro de oro, porque se lo demandaron los demás, se los exigieron. Tenían que adorar a alguien, porque Moisés en ese entonces estaba en el monte Sinaí con el Señor y no regresaba. Entonces el Señor, al ver en todo su pueblo que la tribu de Leví solamente fueron los que guardaron su palabra, los que obedecieron, los escogió a ellos para que fueran sus sacerdotes. Y después de que fueran sus sacerdotes, recibió el mandato Moisés por parte del Señor en construir el tabernáculo. Y como lo hemos hablado anteriormente, el tabernáculo es la casa de Dios, que es el tabernáculo de reunión, y que más adelante en el Nuevo Testamento ese tabernáculo, que es el templo, somos precisamente nosotros. Sí, ya con la muerte y la resurrección. Exactamente. Entonces los sacerdotes, quienes eran los de la tribu de Leví, se diferenciaban de las demás tribus porque guardaron su pacto, porque guardaron por medio de la fe sus mandamientos. Entonces, cuando el Señor le dio instrucciones a Moisés, le dijo le explicó que a sus sacerdotes tienen que vestirse de una manera, tienen que ofrecer sacrificios, ofrendas de paz, ofrendas por el perdón de pecados. Tiene muchísimas instrucciones que los sacerdotes tenían que cumplir, porque solamente ellos pudieron obedecer a la voz del Señor. Sí, mira, aquí tenemos una primera mención, que es Éxodo 16, del 23 al 30, donde dice, él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy porque es el día de descanso, dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Pero eso Él les provee doble cantidad de alimento el 6º día a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén, no salgan a buscar pan el 7º día. Así que la gente no recogió alimento el día 7º. Gus, esto que se está mencionando, Eli, es muy importante. Ayer lo estábamos platicando. ¿Qué importante tiene esta primera mención? ¿Qué importancia? Bueno, yo creo que de un principio el Señor le estaba queriendo enseñar al pueblo a que reposara en Él, pero también a que dependiera de Él, porque el Señor les dijo, ustedes junten el 6º día todo lo que necesitan, porque el 7º no va a haber. Entonces, de alguna manera, igual el pueblo demostraba su obediencia y su fe en el Señor, porque ellos iban a agarrar el 6º día y eso les tenía que alcanzar. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Algunos fueron a buscar a ver si había.
Entonces ahí creo que demuestra igual un poquito de falta de fe, un poquito de falta de dependencia del Señor, y también creo que un poquito de que no entendían que el Señor les estaba regalando ese descanso para que descansaran en Él. Porque pensaron que les iba a faltar para el séptimo día, ¿verdad? Entonces podemos decir que en los días que tenemos para trabajar, por lo menos el sexto, debemos destinar nuestro tiempo para trabajar el doble. ¿Por qué el doble? Porque en el séptimo ya no se trabaja, entonces, ¿de qué vamos a comer el día séptimo? ¿Me explico? Mira, yo lo entiendo de otra manera. Yo entiendo el hecho de que en el Antiguo Testamento acuérdense que todos los sacrificios eran vivos en animales, ¿no? Pero era como la enseñanza o la preparación para la venida de Jesús, para su muerte y su resurrección, y que ya nosotros fuéramos ese templo del que tú hablas. Entonces, el Señor nos dice que te da 6 días para que trabajes. Cuando tú reposas en Él y descansas en Él, Él te provee el séptimo día, que es el descanso. ¿Sí? Es como dice también en la palabra que todos los pajaritos o los animalitos no se están preocupando por qué van a comer el día de mañana. Porque ellos saben que van y buscan y lo encuentran. ¿Sí? Porque el Señor siempre los está cuidando. Ese es un ejemplo en el que el Señor quiere que nosotros tengamos esa confianza y esa fe de la que hablan, de que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. De que dependemos totalmente, pero que necesitamos esa fe de la que hablas, que sin fe no se puede. Así es. Sí, mira, me gustaría leerte Isaías 58, donde dice: si retraes del sábado tu pie de hacer lo que quieres en mi día santo, y llamas el sábado un deleite, lo que es santo para Yahweh honorable, y lo honras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propio placer, ni hablando palabras vacías, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Ayer yo meditaba un poquito en esta parte, y aquí el Señor nos manda a que este día estemos pensando en su palabra, meditando en su palabra. Entonces, si tú estás meditando en la palabra del Señor y tratando de entender la palabra del Señor, estudiando, te vas a olvidar de tus afanes. De esa manera entendí este pasaje, que de esa manera tú descansas. Porque en los 6 días tú estás preocupado que si tienes que pagar la luz, el teléfono, que llevar el carro al taller, que llevar a los niños a la escuela, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Pero este sábado, si tú de alguna manera tratas pues de tener tu mente en el Señor, creo que de esa manera descansas. Pero fíjate que, bueno, no sé si a ustedes alguien les ha comentado o les ha surgido esa duda. Muchas personas, en mi caso, así surgió. Por ejemplo, tenemos el Shabbat, es el descanso, es el reposo que yo debo de descansar en el Señor. ¿Cómo? Estudiando. Entonces yo entraba con mis afanes, yo decía, bueno, pero ese día, ¿cómo lo voy a dedicar al Señor? O sea, todo el tiempo voy a estar orando, todo el tiempo voy a estar estudiando. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, te encajonas en un día, en un solo día, ¿sí? Y tus afanes no los puedes dejar a un lado, es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que he vivido y lo que he experimentado a través de la palabra y lo que el Señor me ha mostrado es de que este día tienes que respetarlo. Por ejemplo, si eres muy del mundo todavía, ¿sí? Dejar de hacer las cosas del mundo. O sea, puedes hacer tus cosas, estar con tu familia, ver alguna película, convivir, que quieres ir a caminar al malecón, o que quieres ir a una plaza, lo puedes hacer. No te dice el Señor que te metas y te encierres y que sea todo para Él, o sea, completamente, porque Él nos conoce. Él sabe lo que necesitamos. Es que aquí es en donde tenemos que aclarar la situación con respecto a lo que para ti, para mí, para ustedes, para todos nosotros significa el tener descanso. ¿Qué es para ustedes descansar? Si podemos relacionar lo que acabamos de leer de Levíticos, la historia de cómo los levitas
los sacerdotes tenían que guardar el día de reposo y hacían sacrificios. ¿Cómo lo podemos ver eso hoy en nuestras vidas? Bueno, la razón por la cual los levitas celebraban el Shabbat y la razón por la cual tenían que aplicar estos ritos, como el sacrificar los becerros, como encender las velas, quemar incienso, o sea, todo eso en sí, hacerlo físicamente, pues para cualquier otra persona no va a detectar la importancia de estas acciones. No va a tener ningún significado. Exactamente, pero solamente los que conocen al Señor entienden el significado de estos hechos. Es que tenemos que entender algo. Ahorita estamos hablando del Antiguo Testamento, los levitas, toda la Torá, pero en ese entonces Jesús, nuestro Señor Jesucristo, todavía no había venido aquí a la tierra. Entonces, ¿cuál era la única forma de tener comunión con Dios? A través de los sacrificios. A través de los sacrificios. ¿Por qué se hacían sacrificios? Había varias razones, pero una de ellas era para que el Señor nos otorgara su perdón. Nosotros, para tener una forma de reposo, de descanso, es pedirle perdón al Señor. Y eso también se ve en nuestras casas. Si, por ejemplo, unos niños pequeños, hermanos, uno le hizo daño a otro y su mamá lo ve, el niño siente culpa. O si ve que el niño rompió algo y no le dice nada a sus padres, el niño siente culpa, no tiene paz. Digamos que para una persona mayor, pues cometió un pecado, siente culpa y no tiene paz. Entonces, seguimos con el ejemplo del niño ahora. ¿Qué pasa? El niño, por ser niño, es muy inocente, no se puede guardar esa culpa. Va directamente con sus padres y les confiesa lo que hizo, ya sin importar las consecuencias. Tenían miedo de las consecuencias que iban a tener, pero prefieren eso por obtener el perdón de sus papás para que ya deje de sentir esa culpa. Y si sus papás no lo castigan, sino que al contrario, se sienten feliz, lo aman porque no les ocultó nada, sino que les dijo la verdad, y perdona a los papás, perdonan al niño, el niño lo que siente, ¿qué va a hacer? Pues descanso, va a sentir el reposo, va a decir, uy, qué alivio, ya no podía aguantar con esta culpa. Lo mismo aplica para los adultos. Los levitas, era un pueblo muy grande, todas las 12 tribus, eran 600,000 hombres, ¿verdad? Más sus mujeres, su familia, era muchísimo, era creo que 3 veces más. Era mucho. Bastante. Díganme de ahí, ¿quién no va a cometer un solo pecado? ¿Cuántas veces tenían que ofrecer sacrificio los levitas para obtener el perdón de Dios? Imagínense eso. Sí, era la única manera de tener comunión con Él para obtener el perdón. Y era una forma de prepararlos, como estábamos hablando, para cuando se hiciera presente Yeshua, ¿sí? Porque Él vino a cumplir la ley, mas no a abolirla, no a quitarla. Y eso lo vemos en Éxodo 20, en el verso 8, dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. ¿Qué quiere decir santo? No es estar ahí hincado rezando todo el día y no. Eso es lo que nos han metido en la cabeza. Exactamente, ¿no? Porque ya nos volvemos como, se llama religiosidad, ¿sí? Entonces, no quiere eso el Señor. El Señor quiere que en nuestro corazón ese día reposemos en Él, haciendo lo que a nosotros nos agrade, sin ofenderlo, ¿sí? Exactamente. Sin ofenderlo, tener presente nuestras actividades, de lo que estamos haciendo, y que ese día es un regalo de Él para nosotros. Él no lo necesita. Él nunca se cansa. Él no descansó porque, ya me agoté de crear el mundo y de que... No. Él ahorita no que mencionaste de religión, de que luego hay muchas personas religiosas que para nosotros es extraño ver que a todo le está haciendo gestos, está persignando a todo lo que ve, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, oye, esta persona es muy, muy culta, digo, yo no sé de nada. Pero no, miren, les quiero dar un ejemplo. En Levítico 4, capítulo 4, del 2 al 3, se lo voy a leer muy rápido, dice, habla a los hijos de Israel y diles, es cuando el Señor le decía a Moisés, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote, es decir, un levita ungido, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh
por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Y ahora, si nos vamos en el versículo 35, y le quitará al becerro toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Yahweh, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y al pueblo también, y será perdonado. ¿Ven cómo era la única manera en que el pueblo de Israel se salvaba de sus pecados? Podía a través de expiarlos. Exactamente. Ahora, nosotros decimos Shabbat, Shalom, Shabbat, descanso, Dios esté contigo, reposo. ¿Por qué hacemos eso? Luego hay muchas personas que nos catalogan, oye, porque te sabes palabras hebreas, eres judío, o porque te sabes palabras que yo no conozco, yo te voy a catalogar luego de religioso. Porque luego hay personas que todavía son conservadores y mantienen estos ritos. Sí, así Nosotros no estamos diciendo que hay que hacerlo, estamos explicándoles la razón por la cual se hacen. Es importante recordar por qué lo hacían. Entonces, pues ahí ya tenemos un problema, porque es lo que estaba explicando Susi. No, nos pueden calificar a nosotros de religiosos, porque, porque hay algunas personas que se siguen sacrificando, hay personas que encienden velas, hay personas que queman incienso, y luego sí hay personas muy religiosas que pusieron su fe no en el significado de hacer estas cosas, sino en lo literal, que si yo me compro ahora, por ejemplo, los católicos, se compran muchos cuadros de santos, se compran muchas cruces, rosarios, y dicen que con eso ya se van a salvar porque los tienen ahí en su casa como adorno. Pusieron su fe en objetos. Mira, no vayamos tan lejos. Hay personas que en su casa tienen la Biblia abierta, pero nunca la leen y creen que con esto ya su casa está santificada o ya están cumpliendo. Que ya son santos. O sea, y no. Bien, o sea, dice el Señor que tienes que escudriñar la palabra para poder entenderla, para que Él pueda vaciar toda su sabiduría en uno, para que nosotros, por nuestro testimonio, demos ejemplo de las grandezas que Él hace, porque somos llamados para ser reyes y sacerdotes. Ahora, hablando de que por qué nosotros nos vamos a la etimología, ¿sí?, al origen de las palabras y por qué investigamos cuál es su significado. En alguna escuela del discipulado hablamos efectivamente de por qué nosotros usamos el alfabeto hebreo, ¿sí? Y por qué necesitamos irnos al origen. Recordemos que el Antiguo Testamento tenemos que tomar en cuenta el contexto. Recordemos cómo estaba instituido todo, cómo se fueron dando los grupos de personas, cómo era la relación, qué idiosincrasia tenían. Entonces, eso que se vivió en el Antiguo Testamento no se puede vivir actualmente. Ya no. Entonces, necesitamos estudiar el contexto. ¿Por qué? Porque las traducciones que se han hecho del hebreo, ¿sí?, al español, imagínense, tú puedes entender una cosa al describirme la mesa y lo haces a través de tu experiencia y tú describes la mesa. Tú igual, de acuerdo a tu experiencia, tú me vas a describir lo que es la mesa, pero van a ser diferentes palabras y lo mismo pasa conmigo. Entonces, imagínense, de traducción en traducción hay una transliteración, ¿sí? Y se altera. Sí. Entonces, hasta nuestros días hemos visto que no se ha conservado el origen de las palabras, de las primeras escrituras que fueron en papiro. Tú puedes llenar un vaso con agua, a la mitad de una persona lo va a ver medio lleno y otra persona lo va a ver medio vacío, ¿verdad? Así es. Esa es la razón por la cual las palabras en hebreo debemos de tomarlas, debemos investigarlas. Hay muchas Biblias que están escritas y se cambia una palabra por otra y a veces perdemos el mensaje. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Tenemos que retomar las raíces hebreas. Ahora, en este caso, el Shabbat, el reposo, se mantiene ahí la instrucción dada a Moisés de que no hay que hacer nada, y eso es cierto.
Pero ¿en qué sentido lo está diciendo el Señor a Moisés? ¿Tenemos literalmente que dejar de hacer todo? Hermana Elizabeth, la otra vez estábamos leyendo un pasaje en donde Jesús estaba enseñando a sus discípulos, a los fariseos, que el reposo fue hecho a causa del hombre, ¿verdad? Y no viceversa. Sí. Si yo veo a una persona que está padeciendo de hambre o que está enferma o que necesita ayuda de lo que sea que necesite, ¿tú le negarías esa ayuda? Pues no. Es que yo creo que cuando tú vas comprendiendo lo que es el día de reposo poco a poco, no que es tampoco de la noche a la mañana, pero creo que cuando tú lo vas comprendiendo poco a poco también aprendes a discernir. Porque, o sea, sí puede ser que tú guardes el día de reposo y todo, pero hay cosas o hay situaciones en las que tú a ese momento tienes que actuar. O sea, como tú lo dices, yo no tengo planeado que alguien va a necesitar que yo le ayude. Exactamente. Entonces, si el caso se da, entonces tú lo tienes que hacer. O sea, por eso Dios creo que va trabajando con cada uno de nosotros para que nosotros vayamos teniendo pues ese discernimiento o que Él nos da la sabiduría, ¿no? Para actuar de la manera que Él quiera que actuemos. Bueno, pues tenemos que comprender, porque está en toda la palabra, que debemos guardar el día de reposo. Anteriormente se guardaba cuando los sacerdotes ofrecían los sacrificios, cuando no tenían que hacer nada. Nosotros tampoco tenemos que hacer nada que no sea de trabajo, pero ahora guardamos el reposo en nuestros corazones, ya no haciendo tales sacrificios. Ahora, ¿quién es el reposo hoy en día? Yeshua. Jesús, nuestro Señor. Y bueno, ahorita vamos a pasar un corte, vamos a explicar ahora, nos brincamos ahora del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para entender que ahora el reposo es el Señor Jesucristo. Regresamos. Bueno, pues continuamos con el tema del reposo. Les estaba comentando que Yeshua es el reposo hoy en día. Y esto lo podemos confirmar en Jeremías 31. Déjenme leerles rápido estas porciones, del 31 al 34. El Señor dice: He aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dio las instrucciones a Moisés. Moisés se los dijo a su pueblo, les dijo que lo tenían que hacer y sin embargo no le obedecieron. Luego también hay un pasaje, lo vamos a buscar un poco más adelante, en donde el Señor le dice a su pueblo que ya está hastiado. Es Ezequiel, perdón, si me permite. Sí, claro. Es Ezequiel 11, del 16 al 20, no sé si... Aquí está, Ezequiel 11. En donde el Señor se cansa de los sacrificios, sí, ¿verdad? Porque y les ya dice... no quiere más sacrificio en vano. Dice, por lo tanto, diles a los desterrados, o sea, esto dice el Señor soberano, a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresaron a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Es de lo que tú estás hablando, que el Señor les quitó su reposo porque no obedecieron, porque ellos siguieron la idolatría, ¿sí? Y todo lo que era abominable para los ojos de Yahweh. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los empezó a esparcir y ellos no encontraban su reposo. No había paz. No había paz, ¿sí? O sea, el Señor eso puede hacer con nosotros. A ellos les endureció el corazón, ¿sí? Y no les dio el entendimiento para poder discernir lo que estaba pasando.
¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, creo que en esto que pasó, en lo que tú dices, bueno, no estoy segura y ustedes me dirán si estoy mal, creo que igual se refiere a los israelitas, ¿no? Que a ellos les endureció el corazón, pero eso ayudó a que nosotros podamos entrar en ese reposo. Así es. Bueno, de hecho, en Jeremías, en el capítulo 31-33 sigue diciendo, no, pero este es mi pacto que haré, el nuevo pacto con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya no están en las tablas, ya están escritas en las tablas, pero de nuestro corazón. Lo tenemos en la mente, lo tenemos guardado aquí por dentro. Hay un término que de seguro muchísimos conocemos, de que llevamos en la sangre una cualidad, que llevamos en la sangre el querer hacer algo. Nosotros inconscientemente, subconsciente y conscientemente queremos estar bien, buscamos un bienestar. Cuando el Señor esparció a su pueblo por todos lados, no hallaban reposo. Y el reposo es obtener descanso después de haber caminado con cargas, con tormentos, con dolores. Pero entonces lo buscamos porque queremos sentirnos bien. Esto aplica también para las personas que no conocen de la palabra. Tengo aquí un pasaje en donde dice que, creo que Pablo le dice al pueblo, que si nos vamos en Romanos 2:14, Pablo creo que les estaba explicando, ¿sí era Pablo? Que tanto los gentiles como a los naturales, en este caso se refería a los judíos, pero lo podemos aplicar en la realidad. Los gentiles somos las personas que no vienen de la descendencia de Abraham, y los judíos que sí vienen. Aplica la ley para todos nosotros, 2:14. Sí, seamos extranjeros, seamos injertados. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, pues estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿A qué se está refiriendo? Que nosotros buscamos siempre un bienestar, el guardar, el tener descanso, reposo, no sentir culpa en absoluto en todo lo que hacemos. ¿Ven cómo el Señor ha escrito en nuestros corazones ese reposo que quiere que guardemos? Incluso para las personas que no conocen la palabra, lo guardan, pero a su manera. Ahorita nosotros que ya conocemos la palabra, debemos de guardarlo de la forma que a Dios le gusta. No debemos de trabajar en el día de Shabbat. Debemos de santificarlo, debemos de respetar este día, porque tal vez no lo sabemos, pero tenemos la necesidad de ya quitarnos todas esas cargas. Cada día estamos cargando un peso en nuestras vidas. Tenemos 6 días de tribulación, de hecho, o sea, cada día pecamos, cada día vemos desastres, cada día vemos pasar cosas malas, tanto para nuestra vida o ver a una persona que también está sufriendo. Entonces, pues, ¿qué queremos hacer? ¿Podemos aguantar así por el resto de nuestras vidas? Gracias al Señor, Él nos dio un día para poder descansar. Y no me refiero solamente en lo físico. Luego muchas personas tienen la costumbre, está bien, o sea, ir a pasear, pero una persona que se queda sentado en el televisor, sin hacer nada más que ver, sin pensar nada, sin reflexionar y viendo nada más su programa favorito. En este caso ya son series, pero se está refiriendo al Señor que es la oportunidad de que entres en comunión con Él para que puedas exponerle todos los pecados, toda la culpa que has sentido en esos 6 días o muchos días atrás. Mira, en Mateo 11, 28, 29 dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Y este reposo depende de la confianza suprema que le tengamos a Yeshua, porque Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Y en Filipenses 4, 6, 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.
Más claro, no se puede. Exactamente. ¿No? Desde un niño, nosotros queremos cumplir con el mandamiento de honrar a nuestros padres. Y no solamente se refiere a nuestros padres, sino a nuestros mayores. Así es. Independientemente de la función que tengan, del rol que sean nuestros mayores, por el simple hecho de ser mayores, queremos honrarlos. Y aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Cuando un alumno busca a su maestro porque le quiere enseñar que su proyecto que hizo le va a gustar, el maestro lo va a premiar con algo, con una muy buena calificación. Cuando otro niño quiere buscar a sus padres para enseñarles su boleta de calificaciones, lo hace porque quiere sentirse apreciado por sus padres al ver que en todo tuvo 10. O cuando un empleado busca a su jefe porque le quiere enseñar los resultados que tuvieron del negocio del mes, que cerraron ventas y les fue muy bien. Entonces espera al empleado. No estoy hablando de ser egoísta que nada más busca un premio, sino que quiere honrar en su lugar que tiene como empleado, en su función, para que su jefe vea que está haciendo un buen trabajo y el jefe de alguna manera lo va a recompensar. Esa es la manera, esa es la forma en cómo nosotros queremos honrar a nuestros mayores. ¿Quién de nosotros no va a decir que se siente bien cuando nos dicen, bien hecho, ten tu recompensa? ¿Quién va a negar eso? Ahora, Es parte de nuestra naturaleza. exactamente. Sentirnos halagados, ¿no? Y nuestro ego crece. Sí, pero en este caso me refiero que ese bienestar lo buscamos todos los días. Todos, Ese bienestar nos estamos refiriendo al reposo. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que no podemos omitir. ¿Por qué los levitas, además de hacer todos los sacrificios por instrucción dada a Moisés, con qué intención lo hacían? Ya conocen el significado de obtener perdón, pero ¿qué es lo que estaba calificando Dios al momento de darle las instrucciones a Moisés? Específicamente, en cómo daba las instrucciones. Es la obediencia. Exactamente. La obediencia. ¿Y qué es la obediencia? ¿Cómo obedeces tú a alguien solamente porque lo quieres obedecer? Es por amor. Exacto. El Señor dice que si de veras lo amamos, vamos a obedecer sus mandamientos. No es ese sentimiento que nosotros confundimos de amor, porque el de Él es puro y no lo podemos entender, pero para Él una muestra de amor es la obediencia. Y eso lo vemos en Abraham. Así es. Ok, Abraham, antes de que fuera a traer descendencia y se llegaran a formar las 12 tribus de Israel, Abraham ya hacía expiación de pecados, sacrificaba becerros. Sí, de hecho desde Noé, dice Desde la Noé, escritura sí, que es cuando cierto. salió de la barca hizo holocausto. Un altar, y ofreció ofrenda al Señor. Así es. Abraham es el padre de la fe. Y hay un pasaje que dice que la fe es por el oír y el oír es el hacer. Así Si es. yo reconozco quién es mi padre, debo escucharlo. Y si lo escucho, debo obedecerlo. Entonces, Dios no estaba calificando a su pueblo porque estaba cumpliendo, poniéndole una palomita en su lista de que, sí trajo un becerro sin defecto, trajo un becerro sin mancha, encendieron las velas antes de que se pusiera. O sea, no estaba calificando esto, estaba calificando la obediencia de su pueblo. Es como lo de Caín y Abel, que lo comentamos, ¿sí? Que uno de los dos sí obedeció las características o el pedimento del Señor, y el otro quiso agradarlo de otra manera y desobedeció lo que se le pidió. Y no estaba mal lo que le ofrecía, pero no era lo que el Señor pidió, y es lo que hacemos nosotros, ¿no? Exacto. Nosotros queremos, por ejemplo, usar el día de reposo como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no entendemos cuál es el significado del sábado, del Shabbat. Ahora, yo tengo una pregunta. Aquí en la palabra nos dice que un día es de la puesta del sol a la otra puesta del sol. Ese es un día, ¿sí? Nosotros nos estamos guiando por otro calendario, que es el romano. Ok, entonces, para la gente que nos está escuchando,
va a decir, bueno, entonces el sábado, que nosotros conocemos como sábado, ¿es nuestro séptimo día del que habla aquí? ¿O no es nuestro séptimo día? ¿O cuándo empezaría nuestro séptimo día? ¿Por qué? Porque el Señor instituyó primer día, cuando hizo la creación, cuando creó todo, es primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. No dijo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, estamos en un sistema creado por hombres. Y que ha sido adulterado, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo un dato que dice que luego de aceptar y decretar el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, en el cual se formó y consolidó el catolicismo, en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino I el Grande dictaminó que el día domingo fuera venerable, día del sol, que fuera el principal y séptimo día de la semana. Sol en inglés es sun, Sunday, el día del sol. Y de hecho, por ejemplo, aquí tengo lo que son los significados de los días de la semana. El domingo su dios es el sol, lo veneraban. Recordemos que es lo que ellos alcanzaban a ver. En aquel entonces era como ellos empezaron a ponerle los nombres, ¿no? Y a venerarlos. El significado es una deidad solar. El día lunes, el dios es Selena, que viene de la mitología griega, que es la diosa lunar famosa por sus amores. El día martes es el dios Marte, que se llama Ares, que es de color rojo como la sangre. Es dios de la guerra, como guerrero, representado como guerrero con una armadura y un yelmo encrestado. Y su símbolo es el pájaro carpintero y el lobo. El miércoles es el dios Mercurio, es Hermes, y es el dios del comercio y de la mercancía. El jueves es Júpiter, también de la mitología romana. Su nombre es Jove, y en otras traducciones lo encontré como Zeus, que es padre de dioses y hombres, y sus atributos están representados por el águila, el rayo y el cetro. Perdón. El viernes es Venus, es Afrodita, diosa del amor, de la belleza y de la fertilidad, y era el planeta más brillante, por eso se le puso ese nombre. Y el sábado está representado por el dios Saturno, que es el dios del templo, de la agricultura y la cosecha, donde relacionaban y entremezclaban con el titán griego Cronos, que es el rey del tiempo, el dios del tiempo, ¿sí? Entonces vemos que aquí, como hablábamos anteriormente, necesitamos irnos a los orígenes para conocer de dónde se ha ido distorsionando lo que viene en la palabra. Y es de acuerdo a los deseos del hombre. En este caso estamos hablando de imperios, donde ya empiezan a acomodar todo de acuerdo a su conveniencia, claro, hasta la fecha. Sí, digo, ahorita nosotros ya no vamos a decir que vamos a cambiar el nombre de los días. Fíjense, o sea, ahorita nosotros lo tomamos solamente como referencia. Yo ya no hago hincapié de lo que significa cada día, no tengo por qué pensarlo. Así es. Nada más recordar lo que es el Shabbat y el día en que se celebra. Ahora, los levitas fueron un gran ejemplo de fe, que ahorita era de lo que estábamos hablando. Guardaban el reposo haciendo tales sacrificios, ofrendas. Y lo que estabas mencionando, Susi, que bajo ese sistema, por su conveniencia, le vendieron la idea a las personas que haciendo tales cosas se van a salvar, que comprándose tales cosas se van a salvar. Desafortunadamente, pues en este mundo, pues tergiversaron ese mensaje, tergiversaron las buenas costumbres que el Señor le puso al pueblo de Israel. Entonces, esas buenas costumbres ya están totalmente corrompidas, al grado de que el Señor en un pasaje dijo, de hecho, para ser más exactos, en Isaías capítulo 1, versículo 11, dice el Señor, ¿para qué? Esto fue después de que su pueblo Israel haya pecado, pero por donde sea que fueran. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos.
No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan ofrenda, el incienso me es abominación. Y eso que le dijo a Moisés, que tienen que quemar incienso. Por ese motivo es que las personas nos califican de religiosos. Así es. O vemos unas personas que son religiosas porque están comprando muchas cosas diciendo de que así se van a salvar. Ven como ahorita ya para muchas personas les es muy sencillo pues catalogar a las personas de esa forma, y luego ya no se adentran más en la palabra porque ya no conocen, no quieren conocer ya el origen por el cual se hacían todas estas costumbres. Pero les estamos explicando hoy en día a todos nuestros hermanos que ya no es necesario hacerlo. El reposo ya está cumplido cuando vino el Señor. El reposo es lo que debemos de guardar, no solamente el día 7. El reposo, quien es el Señor, debe habitar en nosotros todos los días. Todo lo que hagamos ahora, hoy en día, es para recordar que todo es para su gloria, que todo lo que tenemos hoy en día proviene de Dios. Así es. Es una invitación, Gus, Eli, para que todos reposemos en el Señor, para que nuestra carga sea más ligera. Y es difícil porque no es fácil soltar alguna situación que traes, pero es bien gratificante de verdad cuando te pones a orar y entregas esa necesidad o ese problema y reposas esperando en lo que va a hacer el Señor. Y el Señor se manifiesta, el Señor compone las situaciones. Es algo maravilloso cómo el Señor nos cuida. Y cuando somos obedientes, lo podemos ver y lo podemos escuchar a través de la palabra de lo que Él nos está diciendo, cómo nosotros debemos de conducirnos cuando tenemos, por ejemplo, alguna necesidad económica, cuando queremos o necesitamos, por ejemplo, un vehículo, o cuando necesitamos ropa. Porque no es malo comprar ropa, no es malo tener vehículos, pero el Señor conoce tu corazón y muchas veces nosotros nos aferramos a lo material o nos aferramos a seguir cumpliendo los caprichos de mi corazón para seguir alimentando ese ego o esa soberbia, ¿sí? Porque no nada más son bienes materiales, también tú decías, cuando escuchamos algo placentero, pues nos infla, nos gusta. Pero ¿qué pasa cuando eso ya se vuelve una necesidad? Cuando tú ya no aceptas el hecho de que te digan, oye, fíjate que he estado viendo este comportamiento en ti, y tú no, es que yo estoy bien, es que yo estoy bien, es que yo estoy bien. O sea, también en nuestro carácter, sí, debe de haber reposo. Debemos entregar lo que somos para poder aspirar a tener el carácter de Yeshua, ¿no? Ese amor que Él tenía, esa pasión por lo que Él vino a mostrarnos, esa misericordia que mostraba a todas las personas, cómo vino a ejemplificar el ayudar aún siendo el día de reposo, que decía, bueno, si se te va a ir la vaca a un hoyo, a un pozo, ¿cómo la vas a sacar o cómo? ¿O la vas a dejar ahí? No, eso no es un obstáculo para que hagas el bien, para que no hagas el bien. De hecho, ¿cómo podemos guardar ahora el reposo? Y eso que dijimos, el reposo es el Señor. ¿Cómo voy a guardar una persona en mi corazón? El Señor vino físicamente, se fue y vino otra vez resucitado ya en espíritu. El Señor dio, cuando estuvo aquí en el mundo, su testimonio al momento de hacer milagros a los enfermos, a los que tenían conflictos, a los que no podían soportar sus cargas. Nosotros somos esas personas. Por eso el Señor en el pasaje dijo, vengan a mí todos los que están cargados, y Él nos va a hacer descansar, porque por su testimonio los sanó. O sea, para que los demás creyeran. Entonces, ven cómo es tan cierto que nosotros buscamos un reposo, buscamos siempre estar descansados, gozosos. No es solamente guardar el día y físicamente descansar. Fíjate, el convivir con nuestros seres queridos
causa un gozo extremadamente grande. Es diferente a la alegría. Ese gozo es diferente, porque ese gozo, de hecho, no lo puedes ni explicar. Es muy diferente a la alegría que te causa el tener el celular que tú deseabas, el tener el pantalón, o el salir a divertirte, no sé, tomándote un café o ir a un bar a tomarte una cerveza. Eso es una alegría, pero es emoción. Es una emoción pasajera, pero el gozo del que tú hablas es muy diferente. Es un gozo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para identificar y saber qué es lo que a nosotros nos beneficia, qué es lo que nos hace bien. Y en este caso, hablando de lo del día de reposo, hay gente que cree que es como una obligación o que es cansado, ¿no? Eso de que tienes que cumplir con el día de reposo, tienes que guardar, pero ahí te va. En Marcos 2, el 27 y el 28, aquí dice muy claro el Señor, ¿sí? Dice, después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué entienden por eso? Bueno, que, o sea, Dios hizo el día de reposo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. O sea, Dios hizo el día de reposo para que el hombre descansara. Pero, o sea, igual otra cosa que yo entiendo es que de alguna manera el Señor también se refiere a nuestro descanso físico. De alguna manera sí, porque también Dios sabe que nosotros nos cansamos. Y entonces creo que también necesitamos ese descanso físico y también ese descanso espiritual. Así es. Y ahora también, como ahorita que leíste, o sea, nosotros no tenemos que estar afanados por el día de reposo, porque ya no descansarías. Por eso dice que no hizo el hombre para el día de reposo. O sea, por eso ahí creo que es la diferencia. De hecho, es un regalo. El día de reposo es un regalo que el Señor hizo para nosotros. Nada más fíjense cómo se ha tergiversado ese mensaje. Dice aquí que el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. Eso cómo lo podemos ver hoy en día. Las personas que van a misa es casi por obligación que lo hacen. Ya no se preguntan por qué lo hacen. Los niños nada más van con sus padres, pero no se preguntan, oye, ¿pero por qué vamos a misa? O los papás tampoco se preguntan, que nada más saben que deben de ir todos los domingos. Esa es la manera en cómo nos han vendido la idea de que son todos los domingos, o que hay que comprar santitos, o que hay que comprar rosarios, porque pusimos la fe en hombres que por conveniencia para ellos nos ven en la idea de que así es como vamos a ser salvos. Entonces, esto es una prueba muy dura para todos nosotros. La razón por la cual el Señor instituyó el día de reposo es porque sabe que después de 6 días de trabajo en donde lleva afán, tribulación, llevamos pecado, necesitamos soltar todo eso, debemos expiar por los pecados. Entonces no solamente nos referimos en el reposo, el estar en las casas, cada quien en su casa, con su familia, con amigos, con familiares, platicando y gozándose. Eso es muy bueno, pero no hay que cambiar el tema de por qué no se puede hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de todo lo que el Señor les ha proveído, de todo lo que nos ha enseñado. Pero también lo importante es que el reposo, dentro de ese día de reposo, es también la oportunidad para entrar en comunión con Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que exponer todo lo que hemos hecho, todo lo que somos. Si tenemos alguna inquietud, ese es el momento para poder entrar en comunión con Él y que el Señor te perdone. Pero nuestro conducto para poder entrar en comunión con el Señor, con Dios, es Yeshua, exactamente. Es Jesús. Hemos estado hablando del tabernáculo de reunión, exactamente, ¿verdad? Y dice que el ministerio de Cristo que es el único Salvador. Son 4 puntos. Es el único Salvador, es bautizador con el Espíritu Santo, es el gran sanador y es el Rey que viene. Ese es el ministerio de Cristo y cubre 4 necesidades del hombre: su espíritu, bautizador con el Espíritu Santo, ¿sí? El alma, que es nuestro único Salvador, es nuestro conducto. El cuerpo, que Él es el que nos sana.
¿sí? Y la eternidad es el Rey que viene. Aquí estamos hablando de que el número 4 es Yeshua, es la puerta, ¿sí? Es el paso, es el camino para poder llegar a Yahweh. Así es. ¿Sí? Y no hay otro, es el único camino. Entonces, Jesús es el reposo. Bueno, pues vamos a concluir por hoy. No olviden que el reposo se obtiene reconociendo primeramente al Señor Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Si lo reconoces, podrás escuchar su voz. Y si escuchas su voz, creerás en lo que te dice. Y si crees en lo que te dice, harás lo que Él te dijo. Esto es la prueba de que tú tienes fe y el Señor lo ve y prueba tu fe. Y si haces lo que Él te dice, te va a dar la recompensa. Bueno, muchísimas gracias por vernos. Dios los bendiga. Shalom.